Para ampliar lo que ha dicho el presidente José Antonio Kast, recién inaugurado en su gobierno, estamos con el colega periodista Sebastián Ávila de Tele13, ¿no? Del canal aliado. Sebastián, ¿hay una explicación más concreta sobre lo que significa el levantar barreras físicas, como lo ha dicho el presidente Kast? Sí, ¿qué tal? Un gusto en saludarlos desde acá, desde Santiago de Chile. A ver, para intentar explicar un poco esta situación, en el momento en que el presidente Kast resulta electo, que gana la presidencia, él de inmediato intenta enfocar la prioridad en materia de seguridad y migración. Correcto. Ahora, ya cuando asume el mando presidencial desde ayer miércoles, él de inmediato comienza la firma de una serie de decretos. ¿Con qué tienen que ver estos decretos? Con distintos puntos, desde temas ligados a auditorías, entre otras cosas también tiene que ver con la reconstrucción a propósito de incendios en ciertas regiones, pero lo que más llama la atención tiene que ver con instrucciones a distintos ministros y en este caso también un comisionado para la macrozona norte. Hablamos del vicealmirante en retiro Alberto Soto, a quien se le comanda una misión importantísima que tiene que ver con obtener nuevamente el control de la frontera, al menos en la zona norte. Esa es la instrucción que le da el presidente José Antonio Kast. Y a raíz de eso entonces es que una de las primeras instrucciones es esta política nacional de cierre fronterizo, que es una determinación y una delimitación geográfica que, digamos, es la más vulnerable, al menos en la frontera con Bolivia, con Perú también, y implementar también esta política nacional de cierre fronterizo. ¿Cómo se va a materializar esto? En lo que tiene que ver con este plan de escudo fronterizo que tiene estos 4 puntos particulares. Hablamos del primero, que es protección fronteriza, hablamos de una soberanía efectiva, erradicación también de los pasos no habilitados. Me concentro ahí porque durante esta jornada el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lo que señaló es que parte de esas medidas tienen que ver con lo que ya había comentado el presidente Kast, que son estas barreras físicas, y entre ellas una zanja o una serie de zanjas que comenzarían a construirse durante este próximo lunes o martes. Eso es lo que dice el ministro del Interior. Te escucho. Queremos precisamente detenernos en ese punto, muy importante. Nos cuentas que ya se ha designado responsable político, hay una decisión del propio presidente Kast, y aquí hablemos de las barreras físicas, estas zanjas que acabas de mencionar. ¿Cómo es que se ha comunicado a la opinión pública chilena? ¿Qué es lo que debemos esperar los peruanos? Coméntanos más acerca de esto que es nuevo y que pueda tener un impacto o podría tener un impacto en la relación con Perú. Y solamente para agregar, ¿zanja o muro? ¿O las dos cosas? Se ha hablado de zanja en primera instancia, es la primera barrera física de alguna forma. Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya existe en la frontera con Bolivia, en la zona de Colchane, que es uno de los pasos fronterizos que está determinado ahí en esa zona en particular. Ahí ya existen zanjas que son de grandes dimensiones y que dificultan el paso hacia el otro sector, o sea, hacia otro país. Ahora, esto se ha informado mediante el medio escrito La Segunda. Ahí es donde se entrevista al ministro del Interior, Claudio Alvarado, y él señala entonces que parte de estas medidas tienen que ver con la construcción de estas zanjas. Y nos da, de hecho, un plazo para que se empiece a trabajar en ese proceso, que es el día lunes o el día martes. Nosotros le preguntamos al subsecretario del Interior, Máximo Pavés, y él señalaba que básicamente se remite a todo lo que decía el ministro. Por otro lado, preguntándole directamente al Ministerio del Interior, señalaban que esto todavía se encuentra en etapa de definiciones y que esto le va a corresponder a la presidencia, y me refiero en cuanto a lo que le corresponde, que es anunciar efectivamente esta medida que de alguna manera el ministro ya adelanta. Es una medida que, respondiendo a su pregunta también, claro, ha formado parte de un debate que es de larga data acá en nuestro país, con básicamente la pregunta de qué tan efectiva es una zanja o una barrera física para tener un mayor control de las zonas fronterizas, particularmente las zonas que se consideran como pasos ilegales. Imagino también distribuyendo no solamente personal policial, sino imagino que a lo largo del tiempo se va a visualizar de una manera distinta, es decir, la zanja, personal, el comisionado y presupuesto. Claro, de hecho, en el último periodo del expresidente ahora Gabriel Boric, estaba también una serie de medidas que involucraba
entre otras cosas, la disposición o en este caso el despliegue de recursos humanos. Hablamos de militares en las fronteras, hablamos de recursos tecnológicos, drones, cámaras de alta gama, de alta tecnología que permitan una mayor fiscalización o un mayor monitoreo en ese punto. Ahora esta zanja de alguna manera viene a sumarse a estas medidas que ya habían sido anunciadas en primera instancia por José Antonio Kast y claro, continuando con lo que les comentaba, porque esto es un debate que nos lleva a preguntarnos de qué manera esto va a permitir que las personas que están pasando por pasos no habilitados vean esta zanja y digan, ¿saben qué? Yo no voy a pasar por este lugar porque es complicado, claro, es difícil. que sea disuasivo. Vamos a ver, y claro, que de alguna manera pueda disuadir a la persona, al migrante, de pasar por ese lugar. Porque acá lo que también recordemos, señalaba José Antonio Kast, que cuando gana la presidencia comienza esta cuenta regresiva y él decía, tienen 90 días los migrantes ilegales para poder salir de nuestro un ultimátum. país, para poder, claro, un ultimátum. Y un ultimátum de salida, pero estas son medidas de control para el ingreso de una migración irregular. Si tuviéramos que recapitular, Sebastián, entonces a partir de la próxima semana, lunes, martes, ¿cuáles son esos pasos que ha anunciado el gobierno chileno? 1, 2, 3. Bueno, claro, primero que todo, y de hecho mañana va a ser bien importante, mañana hay un consejo de gabinete, es el primer consejo de gabinete ministerial que va a liderar el presidente José Antonio Kast, donde sin duda les puedo decir que uno de los temas fundamentales que se va a tocar en esta instancia tiene que ver con el tema migratorio y de finalmente cómo se va a definir este principio de anuncio que había anunciado el ministro del Interior. Así que mañana seguramente vamos a tener noticias y si no, las vamos a consultar por supuesto a la ministra vocera también. Muy bien, Sebastián Ávila. Muchísimas gracias a nuestro colega por estar en esta conversación en vivo con nosotros aquí en Latina Edición Central.